Saludos desde la cuarentena. Espero que todo el mundo esté bien y os mando desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza en estos momentos tan complicados. Una cuarentena es un momento muy interesante para retomar viejos proyectos o ideas inacabadas y, como me habéis recordado varias veces, tengo unos vídeos pendientes para hablar sobre teoría M, así que voy a retomar ese proyecto y a continuarlo en este vídeo. Esto es una trilogía y el primer vídeo de la serie lo podéis encontrar aquí. No os pongáis nerviosos si no lo habéis visto, porque de momento no nos va a hacer falta. Hoy os vengo a hablar de teoría de cuerdas, así que vamos con un resumen express. Seguramente habéis oído que en teoría de cuerdas las partículas, los grados de libertad fundamentales, no son objetos puntuales, sino objetos extensos de una dimensión, cuerdas, que pueden ser abiertas o cerradas. Las cuerdas pueden interactuar dividiéndose y recombinándose. Las diferentes partículas serían diferentes modos de vibración de un único tipo de cuerda, incluido el gravitón, la partícula hipotética mediadora de las interacciones gravitacionales. Esto representa una descripción unificada de todas las partículas e interacciones, incluida la gravedad, consistente a nivel cuántico. Una teoría de gravedad cuántica. Una teoría del todo. Aviso, esto es un marco teórico, especulativo. No existe ninguna evidencia experimental que apoye esta teoría de momento, así que nos lo tomamos como una especulación bien formulada, rigurosa, pero hipotética por el momento. Una vez aclarado esto, proseguimos. Las teorías de cuerdas viven en un espacio-tiempo de 10 dimensiones, 9 de espacio y 1 de tiempo. Y para reproducir nuestro universo de 4 dimensiones, habría 6 dimensiones compactificadas en un espacio de tamaño tan pequeño que aún no habríamos podido detectarlo. Todo esto que hemos dicho es correcto, pero no es la historia completa. Y esto es porque todo lo que decimos normalmente sobre teoría de cuerdas lo sabemos solo en un límite muy especial, en una primera aproximación. Es lo que se llama el régimen perturbativo. ¿Qué es esto? Bien, en cualquier teoría que tenga interacciones existe un parámetro que mide la intensidad de estas interacciones. Por ejemplo, las interacciones del modelo estándar tienen sus constantes de acoplamiento, o la gravitación tiene la constante de Newton que mide la intensidad de las interacciones gravitacionales. Cuando este parámetro que mide la interacción es pequeño, los sistemas son muy fáciles de describir. Las partículas se comportan básicamente como si estuvieran libres y solo interactúan muy de vez en cuando. Por ejemplo, el electromagnetismo funciona de esta manera. Los electrones y los fotones tienen un acoplamiento pequeño. En ese sentido, las interacciones se pueden entender como una pequeña perturbación de un sistema de partículas libres. Por eso a esto se le llama el régimen perturbativo. Sin embargo, el régimen no perturbativo es el opuesto. Es cuando las constantes de acoplamiento son grandes, las interacciones son intensas y se producen fenómenos nuevos. Esto es porque las correcciones cuánticas a casi cualquier cantidad son muy grandes y modifican el comportamiento respecto de cómo funciona en el régimen perturbativo. I'm always angry. Por ejemplo, en las interacciones fuertes sucede esto. Los quarks y los gluones no se comportan para nada como partículas libres, sino que están confinadas formando estados ligados como protones, neutrones, piones y cosas de ese tipo. Igualmente, en algunas teorías, como teorías de gran unificación, hay un rico contenido de partículas de origen no perturbativo, por ejemplo, los monopolos magnéticos. Igualmente, en teoría de cuerdas hay un parámetro que mide la intensidad de las interacciones entre las cuerdas. Esto nos permite distinguir entre un régimen perturbativo y un régimen no perturbativo, dependiendo de si esta cantidad es pequeña o es grande. La descripción que hacíamos al principio, como teoría de cuerdas, como descrita como una teoría con cuerdas casi libres que interactúan muy de vez en cuando, claramente es una descripción perturbativa. La pregunta entonces es ¿cómo es teoría de cuerdas en el régimen no perturbativo? La respuesta es que no lo sabemos. Lo que queremos decir con esto es que no podemos calcular cualquier cantidad que queramos con precisión arbitrariamente alta en esta situación no perturbativa. A veces esto se resume diciendo que no sabemos qué es teoría de cuerdas. Esto es un poco una exageración, es casi una caricatura. Sí que hay muchas cosas que sabemos sobre cómo es teoría de cuerdas más allá del límite perturbativo, en el régimen no perturbativo. Pero ¿cómo podemos calcular de forma exacta cantidades en el régimen no perturbativo, en el que en principio las correcciones cuánticas son muy grandes? Pues esto es gracias a que las teorías de cuerdas que se estudian normalmente, que muchas veces se llaman teorías de supercuerdas, poseen supersimetría. La supersimetría es una propiedad que relaciona propiedades de partículas o objetos de spin diferente, bosones y fermiones. Y lo que hace es que las correcciones cuánticas debidas a los bosones y a los fermiones se cancelen exactamente de forma que se anulan, y esas correcciones cuánticas son nulas o muy pequeñas. Hey, big guy. Sun's getting real low.
Esto permite calcular ciertas cantidades, que se llaman BPS, de forma exacta, incluso en el régimen no perturbativo. Entonces se pueden calcular directamente en el régimen no perturbativo o calcularlas en el régimen perturbativo y extrapolarlas incluso cuando el acoplamiento es fuerte, muy intenso. ¿Y qué tipo de fenómenos aparecen en teoría de cuerdas cuando estás en el régimen no perturbativo? Pues uno de los principales, y en el que nos vamos a centrar en este vídeo, es que aparecen nuevos estados, nuevos objetos de origen no perturbativo. Esto es parecido a los monopolos magnéticos en los que hemos hablado un poquito antes. Estos objetos tienen cargas exóticas que tienen la característica de que muchas de sus propiedades son BPS, es decir, están protegidas por la supersimetría frente a correcciones cuánticas, así que se pueden calcular exactamente incluso en el régimen no perturbativo. Esto es lo que nos permite afirmar que estos objetos existen en la teoría, que están ahí presentes, y nos permite construirlos y estudiarlos con una variedad de técnicas, por ejemplo, construirlos como soluciones de teorías de supergravedad. Y lo curioso es que estos objetos tienen varias dimensiones extensas, y no solo una dimensión extensa, como las cuerdas, sino que pueden tener 2 dimensiones extensas, como una membrana, o 3 dimensiones extensas, o 4 dimensiones extensas, etcétera, etcétera, dependiendo de la teoría. Como la teoría vive en un espacio-tiempo de 10 dimensiones, hay sitio para objetos de diversas dimensiones. Estos objetos se llaman las branas, por analogía con las membranas, y se suelen etiquetar por un número que nos dice cuántas dimensiones espaciales tienen, además del tiempo. Así, por ejemplo, una membrana de 2 dimensiones espaciales sería una 2-brana, una 3-brana tendría 3 dimensiones espaciales más el tiempo, una 4-brana, 4 dimensiones espaciales más el tiempo, etcétera, etcétera. Así hasta 9 branas, que junto con el tiempo llenarían todo el espacio-tiempo. El tipo de brana depende de qué tipo de teoría de cuerdas estés estudiando. Es decir, cada teoría de cuerdas tiene su conjunto de branas posibles. Incluso algunas teorías tienen 0 branas, es decir, objetos no perturbativos que no tienen ninguna dimensión espacial, solo se propagan en el tiempo. Serían una especie de partículas no perturbativas. ¿Y qué pasa con las cuerdas que veíamos en el límite perturbativo? Pues que siguen estando ahí. Lo que pasa es que no juegan un papel especial, simplemente son un conjunto adicional de 1 branas, es decir, objetos con una dimensión espacial extensa y que están más o menos en pie de igualdad con el resto de branas de la teoría. Es decir, tenemos una democracia de las branas. Liberté, égalité, fraternité y non perturbativité. Pero esta democracia no es una democracia perfecta. Cada tipo de p-brana tiene una energía asociada ligeramente distinta. Esta energía está relacionada con lo que se llama la tensión de la brana, o si queréis es la energía por unidad de volumen de un cacho de esta brana. Por ejemplo, un tipo de branas, las d-branas, tienen una tensión, una energía asociada, que es inversamente proporcional a la constante de acoplamiento. Esto lo que quiere decir es que en el límite perturbativo, cuando la constante de acoplamiento es pequeña, la energía asociada a estas branas, a estos objetos no perturbativos, se vuelve muy grande y es imposible observar a estas branas. Esto ocurre para todas las branas, excepto para las 1-branas que corresponden a las cuerdas fundamentales que sí son observables en el límite perturbativo. Es decir, mantienen una tensión finita, aunque muy alta, incluso aunque la constante de acoplamiento se vaya a 0. Esta tensión es del orden de la escala de Planck, es decir, es enorme, pero es finita, por lo tanto es mucho menor que la tensión o la energía infinita asociada al resto de las branas. Por eso, en el límite perturbativo, son las cuerdas las que dominan la dinámica. Y por eso la teoría aparece como una teoría de cuerdas, porque son el único objeto relevante en ese régimen, en esa aproximación. En resumen, la teoría de cuerdas no es una teoría solo de cuerdas, solo lo aparece en el régimen perturbativo porque las cuerdas son los únicos objetos que dominan la dinámica en esa aproximación, en ese límite. En el régimen no perturbativo existen una multitud de objetos de branas de diferentes dimensiones que están todas más o menos en pie de igualdad y las cuerdas no juegan un papel fundamental. Es el régimen que hemos mencionado antes como de democracia de las branas. En esta situación no perturbativa, básicamente, más allá de algunas cantidades BPS protegidas por supersimetría, no podemos dar una descripción cuantitativa exacta de cómo funciona la teoría. No tenemos una descripción cuantitativa exacta de cómo funciona teoría de cuerdas en ese régimen. Hemos visto qué pasa cuando el acoplamiento es pequeño, casi 0. También hemos visto qué pasa cuando es grande. Pero la pregunta que os quiero hacer es, ¿qué pasa cuando es infinitamente grande? Todo eso, y que tiene que ver con teoría M, lo veremos en el próximo vídeo. Prometo que esta vez no tardaré tanto en prepararlo.
Y lo dicho, mucho ánimo con la cuarentena y mucha fuerza a todo el mundo. Nos vemos.